Hola a todos. Entre las temáticas llevadas en el curso de mecánica de suelos, se tiene lo que es la resistencia al corte, lo cual es un tema de gran importancia dentro de la aplicación de ingeniería, lo cual, pues, digamos, en esta ocasión vamos a hacer como énfasis en lo que es el criterio de falla de Mohr-Coulomb, el concepto de la cohesión y el ángulo de fricción interna, además de la envolvente de falla y obviamente, bueno, las pruebas de laboratorio que se deben hacer para obviamente obtener el valor de la resistencia de corte, lo cual nos es de gran utilidad para la etapa de diseño y obviamente pues no tener complicaciones en estos procesos. Nuestro grupo está conformado por Diana Sofía Rosales, Mateo Arias y quienes habla Robert Melo. Para hacer acerca del tema de criterio de falla de Mohr, se decidió, digamos, empezar explicando acerca del círculo de Mohr, lo cual el círculo de Mohr pues es un método, digamos, muy común que representa, bueno, los resultados de ensayo de cortes de suelo. Es decir, digamos, a través de estos ensayos obtenemos los esfuerzos que se pueden presentar, digamos, o que se presentan sobre una muestra y obviamente el esfuerzo que puedan generar al momento de una falla. Sabemos que el círculo de Mohr principalmente se toma, digamos, el análisis se hace sobre dos dimensiones, lo cual es respecto pues al esfuerzo normal y obviamente pues la proyección que se va a tener hacia la fuerza cortante. Entonces, ¿qué obtenemos a través del círculo de Mohr? Lo que vamos a obtener es los valores principales de esfuerzos normales y obviamente los valores principales de cortantes. Entonces, digamos, para obtener este círculo, digamos, lo que hacemos es tomar una muestra de suelo, obviamente para tomarlo en dos dimensiones, lo cual vamos a tener un esfuerzo que se genera a través de las cargas que se puedan presentar sobre el suelo. En este caso, ponemos como ejemplo, por ejemplo, una edificación, lo cual esta edificación sobre el suelo nos genera unos esfuerzos, obviamente esfuerzos grandes, en este caso se va a llamar como esfuerzo normal 1, y obviamente vamos a tener otro tipo de esfuerzo, el cual nos debe generar equilibrio, es generado por el mismo suelo, va a ser un esfuerzo normal, digamos, 3. Estos esfuerzos se ubican, digamos, sobre el eje, en este caso de esfuerzo normal. En este caso va a ser, digamos, donde el sigma, el esfuerzo normal 1 viene siendo el esfuerzo principal mayor y el otro, por supuesto, sería el esfuerzo principal menor. Sobre estos dos puntos, obviamente se traza el centro entre los dos esfuerzos, se obtiene el centro, y a través de ese centro y teniendo en cuenta los límites de los esfuerzos, se traza lo que es el círculo. Entonces, ¿qué nos define el círculo? El círculo nos define, digamos, si el suelo que se está analizando está dentro, puede generarse falla o no a través, digamos, de la línea de falla o la envolvente de falla. Entonces, en este caso, bueno, puede haber que se presente intercepto sobre la envolvente de falla, o también puede generarse de pronto círculos mucho más pequeños en los cuales no vamos a alcanzar el límite. Entonces vamos a estar, como se dice, en el límite de no, digamos, de riesgo de tener alguna falla. Entonces, digamos, en este caso vamos a obtener lo que es los esfuerzos normales y obviamente en ese caso el límite superior serían obviamente los esfuerzos de cortante, lo cual digamos es una etapa muy importante para obviamente obtener el valor de la resistencia y saber que si el suelo nos va a garantizar la resistencia que queremos.
Bueno, lo que es antes de, digamos, de entrar en detalle a lo que es el criterio de falla de Moore, queremos dar a conocer lo que es el ángulo de fricción interna. Digamos, ¿por qué esto? Porque estos, lo que son el ángulo de fricción interna y la cohesión, se relacionan dentro de la ecuación o del criterio que se maneja para de lo que es la falla entre Moore y Coulomb. Entonces, la idea es darlos a conocer antes y saber, digamos, qué significaría, digamos, cada cosa. En este caso, bueno, el ángulo de fricción interna, este en sí, el ángulo es el que se genera, digamos, es el que se representa como tal, como el coeficiente de rozamiento. Digamos, este ángulo de fricción prácticamente está ligado a lo que es lo que nos dijo Coulomb, digamos, dentro de la física. Lo que nos dicen es que si tenemos un objeto, y obviamente este objeto va a tener un peso, vamos a tener una fuerza normal, y si le generamos, por ejemplo, una fuerza para hacerlo mover, digamos, vamos a tener una fuerza de fricción contraria que digamos, nos evitaría el movimiento. Entonces, digamos, al tener las reacciones, vamos a tener, digamos, una reacción, lo cual nos va a generar un ángulo, y este ángulo, digamos, en sí es el ángulo de rozamiento. Entonces, digamos, el ángulo de fricción en suelos granulares secos coincide con el ángulo de reposo, y todos los suelos poseen, bueno, en sí todos los suelos poseen fricción, y lo ideal es que, digamos, dentro de lo que nos dice Coulomb, él nos dice que bueno, primero vamos a tener que la fuerza este es el peso, tenemos la normal, bueno, tenemos que la fuerza digamos, la fuerza resultante, bueno, es igual a la fuerza por la tangente del ángulo. Entonces aquí tenemos una relación, y llevando, digamos, estos términos a términos de esfuerzos, tenemos que la cortante es igual al esfuerzo normal por la tangente de. Entonces, digamos, Coulomb llevó su criterio de lo que es, digamos, físicamente el concepto de coeficiente de rozamiento al concepto de, digamos, de esfuerzos que se pueden presentar en el suelo. Entonces, ya más adelante vamos a mirar que al ingresar otras variables, podemos llegar a la ecuación de criterio de falla de Moore y Coulomb. Entonces, se dice que, bueno, que los suelos arcillosos con fricción muy baja o despreciable se denominan suelos cohesivos. Y, digamos, el ángulo de fricción depende principalmente de varios factores. En este caso, vamos a decir lo que depende del tamaño del grano de las partículas, es decir, que a mayor tamaño de las partículas, mayor es el ángulo de fricción. También vamos a decir que depende de la forma de los granos. Obviamente, si el ángulo es mayor, pues digamos las partículas serían más angulosas. Además, también depende, bueno, de la distribución del tamaño de los granos, es decir, que el ángulo es mayor en suelos gradados que en suelos uniformes. Y obviamente, pues dependería de la densidad. Bueno, el ángulo de fricción, bueno, es el resultado de la combinación de varios factores. Por ejemplo, el ángulo de fricción es mayor al aumentar la densidad, pero si las presiones normales son muy altas, el ángulo de fricción tiende a disminuir. Obviamente, pues en arcilla sabemos que son suelos finos, el ángulo de fricción depende de las condiciones de la preconsolidación. Para arcillas normalmente consolidadas, bueno, se tiene un ángulo de fricción que varía generalmente entre 20 grados y 30 grados.
Para arcillas, digamos, sobreconsolidadas, la magnitud, obviamente, pues del ángulo va a disminuir. En este caso, bueno, tenemos una tabla tomada del libro de Braha, donde nos dan más o menos, dependiendo la densidad relativa, el ángulo de fricción que pueda estar. Digamos, en lo cual, bueno, podemos definir el estado como tal del suelo, que puede ser muy suelto, compacto, denso o muy denso. Entonces, dependiendo de qué tan sea el estado del suelo, vamos a tener un grado de fricción. Sabemos que, obviamente, si el suelo es muy denso, en este caso, bueno, de rocas, va a ser mucho mayor a 45 grados. Entonces, será relacionado a lo que decíamos, dependiendo del tamaño de los granos, digamos, a mayor tamaño de partículas, mayor es el ángulo. Entonces, en este caso, pues se cumple que tenemos, digamos, si el suelo es más fino, obviamente va a ir aumentando, va a ir de forma ascendente el ángulo si tenemos, digamos, finos, y si tenemos, digamos, más gruesos. Perdón, aquí que tenemos finos o ya más gruesos, entonces el ángulo de fricción va aumentando dependiendo del estado, digamos, o el tamaño de partícula de los granos. También entra el concepto de cohesión. Digamos, la cohesión es una medida digamos, de cementación o adherencia entre las partículas del suelo. La cohesión, bueno, en la mecánica de suelos representa la resistencia a la cortante producida por la cementación entre las partículas, y mientras que, digamos, hablando físicamente, representa una resistencia a la tensión. Entonces, en este caso, lo que es cohesión se puede estar ligado a lo que son lo que nos dice Moore en cuanto a la resistencia de cortante. Entonces, en los suelos, digamos, eminentemente granulares, o sea, en los cuales no existe ningún tipo de sentante o material que pueda producir adherencia, la cohesión se hace cero, digamos, realmente porque pues el ángulo, además, pues el ángulo de inclinación, vamos a tener un ángulo, sabemos que el ángulo de fricción para materiales cohesivos, materiales granulares, se va a tener que la pendiente es más pronunciada, digamos, tiene mayor ángulo. Entonces, para ese caso, bueno, la cohesión tiende a ser cero. En los suelos, obviamente, no saturables, la tensión debida a la succión del agua produce, bueno, un fenómeno de adherencia entre partículas. Esta cohesión aparente, bueno, desaparece con la saturación. Bueno, un ejemplo, bueno, para lo que es arcillas naturales, sobreconsolidadas, no cementadas, con una presión de preconsolidación aproximadamente menor de 1000. La magnitud digamos, de la cohesión está en el intervalo de 5 a 15 kilonewtons metro cuadrado, o también es equivalente a pascales. Bueno, conociendo ya estos dos conceptos, lo que es la cohesión y el ángulo de fricción, analizamos lo que es el criterio de Moore-Coulomb. Entonces, el criterio de Moore-Coulomb sostiene, digamos, que el material a la falla debido a una combinación crítica de esfuerzo normal y esfuerzo cortante. Entonces, ¿qué nos dice? Nos dice que el criterio de Moore-Coulomb está relacionado con las dos, digamos, hay una relación entre el esfuerzo, digamos, con una función es decir, la única forma como tal de aplicar el criterio de Moore es que la cortante esté relacionada con el esfuerzo normal. Entonces, digamos, por lo cual, digamos, no debe haber una combinación, una relación entre los dos, porque si actúan solos, obviamente, pues no va a aplicar, como se dice, el criterio dentro del plano de fallo. La mayoría de los problemas de mecánica de suelos es suficiente para aproximarse el esfuerzo cortante sobre el plano de fallo con una función lineal de esfuerzo normal. Entonces, ¿qué sabemos? Como ya vimos, tenemos lo que es el círculo de Moore, conociendo obviamente los esfuerzos principales, mayor y menor, y tenemos la envolvente de falla.
La línea es una línea recta que va tangente al, digamos en este caso, al círculo de Moore. En este caso nos da que hay cruce, digámoslo así, entre el círculo de Moore y la envolvente. Por tanto, digamos, en este caso, digamos, el suelo, según el resultado que nos da, sí cumpliríamos con, digamos, no nos produciría falla. En caso de que se sobrepase, digamos, estemos fuera que el círculo nos dé mayor a la envolvente de falla, obviamente pues estaríamos sobrepasando los límites y vamos a tener complicaciones en ese suelo. Obviamente pues aquí miramos el concepto de lo que es el ángulo de fricción, que ya lo vimos. El ángulo de fricción es, digamos, es un ángulo respecto a la horizontal, en este caso al esfuerzo normal, y obviamente tenemos el valor de lo que es la cohesión. La cohesión, en este caso, independientemente de que si el esfuerzo normal se hace 0, va a haber, digamos, hay un esfuerzo cortante va a haber un esfuerzo cortante como tal del suelo, que en este caso se conoce como cohesión. En sí este es el criterio de falla. Entonces, obviamente vemos la relación que hay entre el esfuerzo cortante y el esfuerzo normal. Bueno, la relación de la envolvente de falla que se da y el esfuerzo cortante y el esfuerzo normal, digamos, se puede escribir como. Esto es lo que se dijo anteriormente. Entonces sabemos que dentro de llevándolo a esfuerzos, vamos a tener, digamos, prácticamente la línea recta, la relación lineal que existe entre el esfuerzo cortante y el esfuerzo normal, lo cual el esfuerzo cortante de falla va a ser igual a la cohesión, que sabemos es el punto de intercepto con la cortante, y tenemos el esfuerzo normal por la tangente del ángulo de fricción, que en sí es el ángulo que se nos va a presentar sobre la horizontal, digamos, sobre el eje normal. Obviamente para suelos saturados se tiene que prácticamente, digamos, es la misma fórmula. Lo único que hacemos es llevar un esfuerzo efectivo, y sabemos que por concepto el esfuerzo efectivo es igual al esfuerzo normal o general menos los poros. Entonces, vamos a tener una ecuación, digamos, muy similar a la de digamos, al criterio inicial. Todo esto, digamos, respecto a la teoría de fricción de Coulomb. Y entonces, digamos que se nos convierte obviamente, pues la fórmula se nos va a convertir como como si fuera digamos, una cohesión efectiva, obviamente, más el esfuerzo efectivo por la tangente obviamente esto pues sería ya efectivo. Entonces, digamos, aquí tenemos muy claro, sabiendo de que todo lo que esté debajo, digamos, los valores que tengamos de valores de resistencia que estén debajo de la línea de envolvente, sabemos que no nos va a presentar falla. Cuando haya intercepto o estemos dentro de la línea de envolvente, vamos a estar sobre el límite, prácticamente es el límite máximo a la cual se podría aproximar, pero para efectos creo que de diseño, es mejor, bueno, trabajar debajo de la zona de la línea de falla, y la idea obviamente pues no es llevar al suelo o que el suelo nos dé por encima digamos, de la línea de envolvente. La resistencia, obviamente, pues la ideal es que sea menor a la resistencia de envolvente de falla. Bueno, postulado general del modelo de Coulomb, bueno, propone un criterio de rotura que se presenta en el plano, ya lo vimos, de esfuerzo cortante contra esfuerzo normal, lo cual, digamos, viendo el concepto de que se va a ver más adelante en cuanto a la envolvente de falla, vamos a tener unas líneas rectas intrínsecas, lo cual nos va a definir ese límite. Entonces, ¿qué quiere decir, digamos, para cada una de estas? Por ejemplo, en este caso tenemos esta partícula, digamos, de suelo,
Esta nos va a generar obviamente seguridad y obviamente pues va a ser un suelo que no va a tener falla. El límite, obviamente vamos a tener esta que va a estar sobre el límite. Esto obviamente va a tener un factor de seguridad que va a estar, digamos, ligado a, van a ser iguales, va a ser 1, se puede decir. Y vamos a tener otro punto en el cual va a estar fuera de esa línea, lo cual esto pues ya, digamos, no es recomendado esto porque pues obviamente aquí vamos a tener falla, lo cual pues dentro de digamos, de la parte profesional pues no sería coherente llevar, digamos, obtener una resistencia que esté fuera de ese valor. Obviamente pues ese suelo no nos va a servir para las aplicaciones que requiramos dentro de lo que es la ingeniería. Bueno, el criterio de Moore-Coulomb, nos permite, bueno, trasladar las mediciones de resistencia realizadas en el laboratorio al comportamiento del suelo en sitio. Entonces, importante, bueno, determinar la resistencia a través del ensayo triaxial, de conocer esa resistencia del suelo y obviamente verificar que si el suelo es apto para digamos, nuestro proyecto en nuestra etapa de diseño. La resistencia del corte en suelo obviamente es lineal, ya vimos la relación que existe lineal entre lo que es el acortante y lo que es el esfuerzo normal. Esto pues prácticamente tenemos una relación de una función en una función lineal, obviamente pues con su pendiente. En sí la pendiente es equivalente, bueno, a la cohesión y tenemos el ángulo, bueno, de fricción que nos genera. La resistencia al corte es el esfuerzo mínimo requerido para que el suelo falle por cortante. Entonces, digamos, este es como se dice, lo que debemos cumplir como mínimo en nuestras etapas de diseño. Está presentada en la envolvente de falla, obviamente recta, que nos indica cualquier estado del esfuerzo. Por encima de la envolvente indica falla. Es como lo vimos anteriormente. Vamos a tener nuestra envolvente. Si está por encima vamos a tener falla y lo que esté debajo de la línea obviamente pues no nos va a presentar falla. El ángulo de fricción interna, bueno, se calcula como la pendiente de la recta del esfuerzo de la deformación. Bueno, decimos que en este caso, bueno, definiéndolo como la pendiente, bueno, va a ser igual, que es igual a la tangente del ángulo. Prácticamente es esto pues llevado a términos de geométricos, obviamente es la misma función de la pendiente de la recta. La cohesión es el intercepto con el eje Y. Ya vimos, obviamente, pues tenemos que la cortante es igual al esfuerzo por la tangente más la cohesión. Entonces, esta nos representa el punto de corte con el eje Y, en este caso, pues va a ser la cortante. Y tenemos digamos, esto relacionado, pues es prácticamente tener la misma ecuación de una recta. En este caso sabemos que la pendiente es el ángulo, la tangente del ángulo de fricción. Bueno, X pues sería la variable en este caso, bueno, lo que está sobre la horizontal, el esfuerzo normal, y la B representaría el punto de corte, que en este caso pues sería la misma ecuación. Dentro digamos, del proceso hemos querido pues también incluir lo que es el factor de seguridad, quizás una parte muy importante en la etapa de diseño, y en lo cual, bueno, el criterio de Moore-Coulomb pues ayuda a determinar este factor. Por tanto, el factor de seguridad también está ligado a lo que es digamos, la resistencia de falla y la resistencia, bueno, que llegamos. En este caso, bueno, vamos a tener la misma, digamos, tenemos la resistencia de falla. Entonces, digamos, por aquí debajo vamos a tener de que aquí, digamos, esta distancia es un factor de seguridad. Entonces, ¿qué quiere decir? Digamos que la resistencia de falla obviamente es menor a la resistencia la resistencia digamos, a la que queremos llegar es menor a la resistencia de falla. Tenemos otro caso que pues nos puede dar sobre el eje. El factor de seguridad, bueno, nos daría en este caso que serían iguales a 1, entonces el factor de seguridad en este caso sería igual a 1. Y tenemos obviamente pues lo que ya nos daría por fuera, que en este caso, bueno, nos daría
mucho mayor, digamos, sobrepasamos el punto límite de la falla. Entonces, dentro de los factores de seguridad también se pueden incluir la relación de las ecuaciones de corte y el esfuerzo, digamos, de componentes y cuestión de fricción. Obviamente, bueno, las funciones obtenidas se pueden llevar a este tipo digamos, se pueden relacionar sobre la misma ecuación. Ok, continuando con la parte de la exposición, les voy a hablar lo que corresponde a lo envolvente en la falla, al envolvente de falla, perdón. Bueno, como para hacer como una introducción general a lo que esto corresponde, podemos dentro del estudio del círculo de Moore, se puede decir que se emplea para la representación o la descripción de la resistencia a la cortante de los suelos. Esto equivale a que ha alcanzado la combinación crítica de los esfuerzos a la falla, como aquí se puede ver en el diagrama, ¿sí? Intervienen entre dos esfuerzos, entre el esfuerzo 3 y el esfuerzo 1, que hace referencia al círculo de Moore, pero dentro de esto intervienen los esfuerzos, y también genera un ángulo de fricción, ¿sí? Dentro de estos puntos, ¿sí? Los puntos del envolvente de la falla, como dice aquí, corresponden a los esfuerzos que producen la falla del cortante. Los esfuerzos por encima de la envolvente de la falla, estos de aquí no pueden existir. Esta falla se puede representar con la siguiente fórmula: S, que es la resistencia a la cortante, igual a A, que es una constante, por el esfuerzo prima, y esto elevado a B, que es otra constante. Por lo general, en una práctica aplicada en ingeniería, esta curva se define como una recta aproximada dentro de un rango seleccionado de esfuerzos, en el cual intervienen las siguientes variables, que sería S, que es la resistencia a la cortante, igual a C', que es el intercepto del eje de resistencia o cohesión, más el esfuerzo prima por tangente del ángulo de fricción. Ok, existen varios tipos de envolvente, por decirlo aquí. El anterior, por decirlo así, se denominaba lineal, este de aquí es no lineal. Este de aquí quiere hacer una referencia que no tiene un ángulo de fricción, ¿sí? Entonces, por eso es no lineal, digamos que esa es la diferencia principal. En este caso, los niveles de esfuerzos pequeños en una curva y el error de asumirla como recta puede modificarse sustancialmente a los resultados de un análisis. En la realidad, el ángulo de fricción no existe para los esfuerzos normales bajos, y es preferible utilizar todos los valores del envolvente. Bueno, aquí en la gráfica se puede observar lo que acabo de decir, en la gráfica de esfuerzo cortante versus esfuerzo efectivo. Esta no tiene ángulo de fricción y se refleja el suelo granular denso y el suelo granular suelto, donde se concluye que a mayor densidad de la envolvente es más puro. Se debe también tener en cuenta la estabilidad en taludes, ¿sí? Donde es muy importante utilizar la falla real para cada nivel de esfuerzos, con el objetivo de desarrollar una ecuación que describa el ángulo de fricción como una función del esfuerzo normal efectivo al esfuerzo. Aquí se ve esbozada la ecuación para el cálculo de esto, donde intervienen la cohesión real del suelo, el ángulo de fricción residual, el ángulo de dilatación máxima, el nivel de esfuerzo efectivo para delta del ángulo sobre 2 o el esfuerzo promedio. Aquí en la gráfica se puede observar que cada línea, determinando su ángulo, refleja la profundidad de la falla, ya sea intermedia, a superficie o poco profunda. Y entre todas estas se debe realizar el promedio de los esfuerzos. Bueno, está el envolvente de esfuerzos totales y de esfuerzos efectivos. Los envolventes de esfuerzos se representan, digamos que
en dos partes, ¿sí? En esfuerzos, bueno, como dije, esfuerzos totales y efectivos. La envolvente de los esfuerzos totales refleja la presión de poros que se producen durante el corte no drenado. Y también los esfuerzos totales son horizontales y quiere decir que o sea, a la resistencia perdón, o sea, al ser horizontales, o sea que la resistencia cortante es constante, que la independiente de la magnitud del esfuerzo sería la total, ¿sí? La resistencia del cortante es la misma para todos los valores de esfuerzo normal, ya que en la arcilla es saturada y esta no es drenada. Está el envolvente de esfuerzos efectivos, que esta representa el comportamiento pues, principal de la arcilla, las características principales de la arcilla, debido a que la resistencia de la misma se controla por los esfuerzos efectivos y por la densidad de esta. Esto se centra en el estudio de los esfuerzos de altos y bajos confinamientos, donde se consolida la envolvente y la resistencia no se extiende hasta el origen. Aquí en la gráfica se puede ver cuando hay baja presión de preconsolidación de la arcilla. También aquí posteriormente se ve, bueno, superiormente, perdón, se ve para presiones mayores cómo va evolucionando, cómo va creciendo, ¿sí? Porque ya hay una mayor presión de preconsolidación. Y se puede, digamos, que concluir de esto que para presiones mayores a la presión de la preconsolidación, la envolvente pasa por el origen, que es C' igual a cero. Bueno, entrando ya más en la parte de las arcillas, se encuentra el envolvente para las arcillas no saturadas. Hace referencia a la resistencia, que le aumenta la resistencia debido a que los cambios del esfuerzo total no causan incrementos iguales en las presiones de poros. ¿Esto a qué se debe? Se debe a que el aire presente en los poros se comprime durante la aplicación de la carga. Y esta carga no se convierte en presión de poros, sino que soporta el esqueleto del suelo, lo cual nos arroja como un resultado un aumento en la presión efectiva. Teniendo en cuenta, ¿sí? O por lo general, esto se tiene, digamos, dentro de un ambiente ideal, que el suelo no tenga una saturación mayor al 70%. Aquí en la gráfica se puede ver que la arcilla está parcialmente saturada y el envolvente de resistencia no drenada no es horizontal, sino inclinado, y pues que son variables totalmente independientes. Bueno, a continuación vamos a seguir con la temática expuesta relacionada para el presente trabajo final de la asignatura de mecánica de suelos. Vamos a hablar un poquito de la determinación en los laboratorios de los parámetros de resistencia al cortante o al corte. La determinación de la resistencia del suelo es esencial para hacer un análisis de estabilidad del mismo en condiciones reales. Hay ocasiones en las que es posible realizar los ensayos in situ, es decir, en el lugar propiamente del suelo donde queremos analizarlo. Pero la forma más común de obtener los parámetros de resistencia del cortante es mediante los ensayos de laboratorio. No obstante, los valores de resistencia al cortante dependen de tres factores principalmente, que son la calidad de las muestras, el tamaño y los métodos de ensayo. Entonces, en cuanto a la calidad de las muestras, debemos de asegurarnos que las muestras que vayamos a ensayar en el laboratorio sean muestras de excelente calidad, que representen lo más cercanamente a las condiciones del suelo. Entre más cercanas, entre más representativa sea esta muestra a las condiciones reales del suelo, mejores y más confiables serán los resultados que podamos obtener. Por esto, las pruebas de laboratorio se hacen con material inalterado. En cuanto al tamaño, las muestras deben ser lo suficientemente grandes como para que una vez transportadas y llevadas al laboratorio podamos de allí sacar los especímenes necesarios y las repeticiones necesarias para poder hacer el análisis. Y existen tres
métodos o 3 pruebas de laboratorio para hacer ensayos de resistencia al corte, que son los que vamos a ver en la presente exposición, los cuales son el ensayo triaxial, el ensayo de corte directo y el ensayo de compresión inconfinada. El ensayo de corte directo. Este es un ensayo que se lleva a cabo deformando una muestra de suelos a velocidad controlada, cerca de un plano de cizalladura determinado por la configuración del aparato de cizalladura. Generalmente se ensayan 3 o más especímenes, cada uno bajo diferente carga normal, con el fin de determinar la resistencia al corte y al desplazamiento y las propiedades de resistencia a partir de las envolventes de resistencia de Moore. Este ensayo de corte directo consiste entonces en hacer deslizar una porción de suelo respecto a la otra a lo largo de un plano de falla determinado por la caja de corte, que es un plano completamente horizontal que se da en el espacio que queda como lo vemos aquí en esta muestra. ¿Sí? Es un plano completamente horizontal de una muestra inalterada, mientras se aplica una carga normal, es decir, vamos a aplicar una carga en este sentido, mientras se aplica una carga en sentido vertical, mientras aplicamos una en sentido horizontal. Para poder llevar a cabo este presente laboratorio vamos a tener que hacer uso principalmente de 3 elementos o equipos de laboratorio. El primero de ellos obviamente pues será el aparato de cizalladura, el cual es un instrumento diseñado y construido para contener de manera segura la muestra entre los 2 bloques porosos, de tal modo que no se aplique torque a la muestra. El aparato de cizalladura debe estar en condiciones de aplicar un esfuerzo normal a las caras del espécimen y medir el cambio de espesor del espécimen, permitir también el drenaje de agua a través de los bloques porosos en las fronteras superior e inferior de la muestra. En segunda instancia vamos a tener la caja de cizalladura. Esta es una caja que puede tener geometría circular o cuadrada, puede estar elaborada en acero inoxidable o en aluminio y su característica es que está dividida verticalmente por un plano horizontal. Posteriormente o finalmente también vamos a tener en cuenta lo que son las piedras porosas. Las piedras porosas van a permitir el drenaje de la muestra de suelos y también a su vez van a transferir los esfuerzos de cizalladura horizontales a los bordes superior e inferior del espécimen. Entonces en la prueba de corte directo lo que tratamos o lo que queremos es determinar la ecuación y el ángulo de rozamiento interno que nos permita establecer la resistencia al corte del suelo ensayado. Esta imagen de aquí es un esquema del montaje de la prueba de corte directo. Entonces esta parte de fuera sería la caja de corte, que en este caso sería una caja de sección cuadrada de 2.5 centímetros de espesor. La muestra va a estar confinada lateralmente dentro de esta caja metálica. A esta caja, mediante otro aparato, vamos a aplicarle una fuerza normal en sentido vertical y también en sentido horizontal. Y este espacio que vemos entre esta caja va a ser el plano de corte que vamos a generarle a nuestra muestra de suelo. Este ensayo tiene ciertas limitantes. La prueba, es una prueba fácil de realizar, pero sí tiene sus limitaciones en cuanto a la fiabilidad de los resultados, debido a que el hecho de que la prueba no permite que el suelo falle a lo largo de debido a que el suelo falla por el plano más débil o por el plano que nosotros estamos induciéndole mediante la caja de corte, no por un plano de falla normal del tipo de suelo que estemos analizando. A pesar de todo esto, este es el ensayo pues que más se hace un ensayo muy simple. Además de esto es un ensayo económico, que sea como sea, digamos, y nos va a dar un acercamiento al suelo que estamos analizando.
pero obviamente existen otros ensayos que son un poquito más complejos o que nos dan los resultados un poco más fiables, como es el ensayo triaxial, que es el que vamos a ver a continuación. El ensayo triaxial es el método más confiable, o es de los ensayos para medir la resistencia al corte, es el que mayor confiabilidad tiene, principalmente porque proporciona información sobre el comportamiento, esfuerzo de formación del suelo que la prueba de corte directo no es capaz de proporcionarlo. También nos proporciona condiciones de esfuerzo más uniformes que las pruebas de corte directo al hacer que su concentración de esfuerzos sea a lo largo del plano de falla. Y también nos da mayor flexibilidad en términos de trayectoria de la carga. Claro está que este ensayo triaxial es de los más costosos, o es el más costoso, no solamente por su indumentaria, por el equipo que debemos de usar en el laboratorio, sino por el tiempo también que requiere este ensayo, debido a que este ensayo se trata de aumentar, de controlar la velocidad de carga para generar la falla. Entonces, en esta imagen de aquí podemos ver lo que es simplificadamente, digamos, el equipo que se usa para hacer este ensayo triaxial. El ensayo triaxial consiste en someter una muestra de suelo cilíndrica dentro de la celda de carga, la cual ejerce una presión de confinamiento de manera uniforme. Así, luego de aplicar la carga axial y obtener medidas de deformaciones y presión de poros hasta que el suelo falle. Entonces, este ensayo consiste en que vamos a colocar una muestra cilíndrica de suelo en esta parte de aquí, la cual va a estar recubierta por una película de hule, es decir, por una membrana de hule, pues para aislarla, porque igual esto también va a estar inundado, va a tener agua. Por eso por aquí tenemos los conductos que nos llenan de agua, que también nos ayudan al drenaje de la misma. Tenemos también los conductos mediante el cual vamos a aplicar la presión, que pues como existen diferentes tipos de ensayo triaxial, entonces esta presión va a ser soportada por el suelo, por el agua o por las dos. También mediante una prensa hidráulica le vamos a estar aplicando a nuestra muestra de suelo una carga axial, y por ende también vamos a tener un indicador de presión para saber cuál es la magnitud de la presión que le hemos aplicado al suelo hasta que el suelo llegue a la falla. Entonces, como ya lo mencionaba, existen 3 tipos de ensayo triaxial, que son el ensayo consolidado drenado, consolidado no drenado y no consolidado no drenado. Estos se representan por sus siglas CD, CU y UU respectivamente. Entonces estos ensayos se caracterizan porque tienen diferentes fases. En la primera fase es la fase de carga o de aplicación de la carga del suelo, es decir, que si se lleva al suelo a un estado de consolidación o no. Y la segunda fase es la fase de la velocidad de aplicación de la carga axial. Entonces vamos a empezar a hablar un poquito sobre el ensayo triaxial consolidado drenado o CD. En este es un ensayo considerado llamado, es una prueba lenta, pues porque llevamos al suelo hasta un punto de consolidación. Su característica fundamental de esta prueba es que los esfuerzos aplicados al espécimen son unos esfuerzos efectivos, porque como en la primera etapa llevamos a una consolidación del suelo, la presión de poros va a ser 0 porque está 100% consolidado. Y posteriormente, como la aplicación del esfuerzo desviador, que es el esfuerzo de la carga axial que le aplicamos al espécimen, se hace de manera lenta, lo cual hace que no haya un cambio en su volumen, entonces por lo tanto podemos mantener su presión de poros en 0. Como no existe la presión de poros en este ensayo, por eso es que decimos que
los resultados o los esfuerzos obtenidos de este ensayo son los esfuerzos efectivos. Este ensayo consolidado drenado son ensayos que por lo generalmente o esencialmente se lo aplica para suelos granulares, es decir, arenas, pero también se lo puede aplicar a suelos finos. Lo que sí hay que tener en cuenta es que para este tipo de suelos los tiempos de ensayo son prolongados se prolongan por bastante tiempo, están en el orden de semanas. Entonces, por eso principalmente pues se lo aplica a arenas. El ensayo consolidado no drenado o CU. En este ensayo, esta es la prueba más común dentro de las pruebas triaxiales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en esta prueba nosotros vamos a tener resultados de esfuerzos tanto efectivos como totales. Es la más común, pero también es la más costosa dentro de las 3 pruebas de ensayo triaxial. Este tipo de prueba, el espécimen se consolida primeramente bajo la presión hidrostática, así el esfuerzo llega a ser efectivo, actuando sobre la fase sólida del suelo. Enseguida, la muestra se lleva a una falla por un rápido incremento de la carga axial, de manera que no se permite un cambio de volumen. Entonces, en lo que cambia es la velocidad de aplicación de la carga axial. ¿Sí? Entonces el suelo otra vez lo llevamos a un estado de consolidación y después rápidamente aplicamos el esfuerzo desviador, lo cual nos hace que ya exista en la segunda fase de este ensayo, existe ya una presión de poros. Por eso es que podemos tener resultados tanto de totales como efectivos. Y esta es una gráfica que nos muestra, digamos, las dos fases. Cuando el ángulo de esta recta es menor, entonces estos son valores de esfuerzos totales, ¿sí? Cuando le quitamos la presión de poros, todo esto se mueve a la izquierda y tenemos un ángulo de fricción de las partículas mucho mayor, que ya no está el agua. Entonces el ángulo de fricción es mayor y estos son los esfuerzos los esfuerzos efectivos que vamos a obtener como resultado de esta prueba de laboratorio. Finalmente tenemos el ensayo triaxial no consolidado no drenado o prueba por sus siglas UU. Este tipo de ensayo no permite ninguna etapa de consolidación, es decir, que en este ensayo el suelo no lo llevamos a un punto de consolidación. Por eso entonces aquí vamos a tener presente la presión de poros, porque no está consolidado el suelo y porque la aplicación del esfuerzo desviador, es decir, de la carga axial, también se la hace de una manera rápida. Este tipo de prueba no permite ninguna etapa de consolidación de la muestra. La válvula de comunicación entre el espécimen y la bureta permanece siempre cerrada, impidiendo el drenaje, es decir, no va a salir el agua. El envolvente de falla para los criterios de Mohr del esfuerzo total se convierte en una línea horizontal con la condición de que phi es igual a 0. Phi es el ángulo de fricción y el esfuerzo cortante va a ser Cu, donde Cu es la resistencia al cortante no drenada, la cual es igual en todos los círculos de Mohr. Entonces, como no hay un incremento en estos círculos, entonces todos van a tener el mismo diámetro o el mismo radio. Sí, pues vamos a tener el mismo diámetro y el ángulo de fricción, el envolvente de falla va a ser una línea completamente horizontal. Dentro de este ensayo, dentro de las pruebas de ensayo triaxial, existen unas ventajas de hacer estas pruebas. Las ventajas es que la muestra no es forzada a inducir una falla sobre una superficie determinada, sino que cuando le aplicamos las fuerzas, el suelo, la muestra falla
pues por donde ella quiera fallar, no es como en el de corte directo, que la falla es inducida por el espacio que hay en la caja de corte. Consecuentemente, una prueba de compensación puede revelar una superficie débil relacionada a alguna característica natural de la estructura del suelo. Las tensiones aplicadas en las pruebas de compresión de laboratorio son una aproximación a aquellas que se ocurren en el sitio, porque la caja de presión, la caja triaxial, ella emula o es capaz de emular las presiones de confinamiento que va a tener el suelo en su lugar de donde se va a extraer la muestra. Es decir, podemos emular las condiciones reales a las cuales vamos a encontrar dicha muestra de suelo. Las condiciones de drenaje pueden ser controladas y es posible una gran variedad en las condiciones de prueba, porque la velocidad de aplicación de la prueba pues es controlada. Las tensiones aplicadas son las tensiones principales y es posible realizar un estrecho control sobre las tensiones y deformaciones. Finalmente, tenemos otro ensayo que es el ensayo de compresión inconfinada, que consiste en someter una muestra de suelo cilíndrica sin confinamiento lateral, es decir, no vamos a tener unas paredes laterales que la estén confinando, simplemente vamos a tener la muestra sobre el aparato de confinamiento a una carga axial, con el fin de medir las deformaciones y registrar la fuerza a la cual se produce la falla. Eso es lo que vamos a medir en esta prueba de compresión inconfinada. La prueba de compresión no confinada es un tipo especial de prueba de consolidación no drenada, es decir, este es similar o la asemejan mucho a la última prueba de triaxial que acabamos de ver. Se utiliza comúnmente para muestras de arcilla. En esta prueba la presión de confinamiento sigma 3 es 0. Sigma 3 es la presión que se hace horizontalmente, entonces esa es 0 porque no hay nada que la retenga de esa forma, no tiene confinamiento. A las muestras se le aplica rápidamente la carga axial para provocar una falla. En esta, el esfuerzo principal menor es total a 0 y el esfuerzo principal mayor es sigma 1, dado que la resistencia de corte no drenada es independiente a la presión de confinamiento. Este ensayo de compresión no confinada también es conocido con el nombre de ensayo de compresión simple o ensayo de compresión uniaxial, porque es solamente en un solo eje, por eso es uniaxial. Es muy importante dentro del estudio de los suelos, ya que permite obtener un valor de la carga última del suelo, el cual, como se verá más adelante, se relaciona con la resistencia de corte del suelo. Y entrega un valor de carga que se puede utilizar en los proyectos que así lo requieran. Y además este ensayo es un poco menos costoso o es más económico que el ensayo triaxial. La compresión inconfinada tiene como finalidad determinar la resistencia de compresión no confinada, CU, de un cilindro de suelo cohesivo o semicohesivo, e indirectamente la resistencia de corte mediante esta expresión. QC, que es la resistencia de corte, es igual a QU, que es la compresión no confinada, sobre 2. Este cálculo se basa en el hecho de que el esfuerzo principal menor es 0, ya que el suelo lo rodea la presión atmosférica y que el ángulo de fricción interna del suelo también se supone 0. Este ensayo generalmente no proporciona un valor bastante confiable a la resistencia del corte del suelo cohesivo, debido a la pérdida de la restricción lateral. No tenemos restricciones laterales, en cambio en el sitio, cuando sacamos una muestra de suelo de sitio, pues sí existen estas restricciones. Por eso los resultados pues nos hacen, digamos, nos conllevan un poco a esa falta de ese dato, de ese valor. El equipo
El equipo que usamos para este ensayo, pues entonces está obviamente el aparato de compresión, que es este que vemos en esta imagen, que es una báscula de forma equilibrada con un marco de carga, que es este de acá arriba, activado por un gato, tornillo o un mecanismo de carga hidráulica o cualquier otro instrumento de compresión con suficiente capacidad de control para proporcionar la velocidad de carga. Es una velocidad también es controlada. El aparato de compresión debe ser capaz de medir los esfuerzos compresivos con una precisión de 1 kilopascal, es decir, 0,01 kilogramos por centímetro cuadrado. También vamos a usar un deformímetro, que es un indicador de deformaciones que debe ser un comparador de carátula graduado a 0,02 milímetros y con un rango de medición por lo menos del 20% de la longitud dentro del espécimen para el ensayo o algún otro instrumento de medición como un transductor que cumpla este tipo de requerimientos. Este es el que nos va a ayudar a medir las deformaciones que va sufriendo el suelo. El procedimiento que se hace en esta prueba de laboratorio es: primero se coloca el espécimen en el aparato de carga de tal manera que pueda estar centrado en la platina inferior. Posteriormente se coloca en ceros el indicador de deformación. Seguimos con la aplicación de la carga de tal manera que se produzca una deformación axial a razón de 0,05 pulgadas por minuto. La aplicación a la velocidad la velocidad de aplicación de la carga es una velocidad controlada. Se registran los valores de carga, deformación y tiempo en intervalos suficientes para definir la curva de esfuerzos de formación. Se continúa aplicando la carga hasta que los valores de carga crezcan y aumente la deformación, es decir, cuando ya se produce la falla. Y hay diferentes tipos de falla. Podemos encontrar una falla frágil, generalmente en los suelos cementados, que son grietas paralelas a la dirección de la carga, y la falla ocurre en un modo brusco y bajo deformaciones muy pequeñas. Y también encontramos la falla dúctil, generalmente se da en arcillas blandas, que es una deformación sin zonas de discontinuidad y es una falla a través del plano inclinado, apareciendo un pico de resistencia y un valor residual. Y eso sería todo por esta exposición. Muchísimas gracias por su atención.